Danielito Viera con nosotros con el mensaje del Señor. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos regala una vez más de estar en su presencia. Gloria a Dios. Yo me siento gozoso este día porque el pueblo del Señor ha estado alegre. Por lo menos yo he estado alegre y he visto alegre a los hermanos. Si yo hubiera venido amargado, lo más seguro es que les hubiera visto cara de amargado a ustedes también. Porque las personas que andan amargura en su corazón ven amargura en todos lados. Pero los que andan gozo eterno en su corazón se gozan juntamente con los hermanos. Damos gracias a Dios porque nos concede también impartir una vez más su palabra para nuestras vidas, esa palabra que trae sustento, que trae alivio para nuestros corazones y para nuestras almas. Y hoy lo vamos a hacer en un salmo muy conocido por todos nosotros, que es el Salmo 23. Les invito a que lo busquen en su Biblia, vamos a leerlo para posteriormente estar meditando un momento en este hermoso salmo. Salmo capítulo 23. Amén. La palabra del Señor, amados hermanos, la vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. De su letra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí vamos a estar leyendo, puede tomar su asiento. Como les decía, este salmo es un salmo muy conocido por todos nosotros, por todo el ámbito cristiano. Hablar del Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es un salmo que tenemos presente en nuestras vidas en todo momento. Y es un salmo muy bonito en el que se refleja el amor de Dios para con nosotros, en el que refleja aquel cuidado que Dios tiene para sus hijos. Podemos ver en este salmo que es como una perspectiva de una oveja hacia su pastor. Estas son las palabras que una oveja podría decir de su pastor: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Desde ahí podemos empezar viendo lo hermoso que es este salmo, que fue escrito por el rey David. También vemos expresiones afirmativas de confianza plena en el amor de Dios, porque aquí podemos ver que se expresa claramente y dice: nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Son afirmaciones. Podemos ver que son afirmaciones, y las afirmaciones son cosas que son ciertas, que son concretas. Aquí el salmista me está diciendo: Jehová es mi pastor y posiblemente nada me haga falta con él. Jehová me hará descansar posiblemente en lugares de delicados pastos. Él no habla de posibilidades aquí, sino de afirmaciones. Y bajo eso vamos a empezar a hablar un poco sobre este salmo. Para empezar, como les decía, tenemos aquí como la perspectiva de una oveja hacia su pastor. Y la oveja es un animal que, como muchos lo han de saber, es un animal poco astuto. La oveja no es un animal que sea rápido para actuar, no es un animal que tenga un instinto de supervivencia avanzado, es un animal lento, es un animal débil, es un animal que es sumiso a donde lo muevan él va, pues, como los cristianos que estamos en este día aquí. Es un animal que se caracteriza por dirigirse a donde le digan que vaya, a donde el pastor lo guíe, ahí va la oveja. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La oveja es un animal que por sí sola no podría sobrevivir en el mundo lleno de depredadores. Es por ello que necesita la guía y el cuidado de un pastor. Si una oveja sale al bosque ella sola, lo más seguro es que no va a regresar. Si una oveja va al desierto ella sola, lo más seguro es que no sobrevivirá. Porque puede tener el agua quizá a unos 30 metros de distancia, pero si no la llevan no va a ir al agua. Puede ser que el lobo esté a la vuelta del bosque y ella va a ir a donde está el lobo porque no tiene un instinto de supervivencia. Otros animales sienten que hay un depredador cerca y buscan huir de donde están.
la oveja posiblemente busque jugar con el lobo. Y por eso necesita del cuidado y de la guía de un pastor. Ahora, a la iglesia del Señor, a los hijos de Dios, se les representa como las ovejas del redil de Dios. Se les representa como aquellos animales, perdón que diga la palabra, pero en el sentido de que somos ovejas de Dios. Se representa como aquellas ovejas las cuales tienen por pastor a Jehová. Entonces, nosotros no somos capaces de sobrevivir en este mundo lleno de tinieblas, en este mundo lleno de inmundicia, si no tenemos a un ayudador que vaya con nosotros. Si no tenemos a alguien que nos cuide, que nos administre, que nos guíe en el camino de la vida. No podríamos nosotros sobrevivir a tantas tentaciones y a tantos enemigos si no estaría Jehová con nosotros. En Juan capítulo 10, verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para dar vida y que la tengan en abundancia. Y el verso 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. De ahí ya tenemos presente lo primero que tenemos que saber, y es que Jehová es nuestro pastor, y que Él es quien nos da a nosotros la entrada para poder encontrar lugares de descanso para nuestra vida. Y ahora vamos a empezar a hablar sobre el Salmo. En el verso 1 inicia directamente diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La primera aseguranza que hace aquí el salmista es decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es que debemos entender que todo lo que se va a desprender después en los siguientes versos solamente es para aquellos de los cuales Jehová es su pastor. Los que no tienen por pastor a Jehová no pueden decir lo que sigue después de esto. Ni siquiera la otra frasecita que dice ahí: nada me faltará. Aquellos que no tienen a Jehová como su guía, les hace falta todo. En cambio, los que tenemos a Jehová como nuestro pastor, tenemos la seguridad de que nada nos hará falta en esta vida. Entonces, por ahí empieza el Salmo diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el siguiente Salmo, capítulo 24, da como una seguridad para este primer verso del capítulo 23, y es que el 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Antes de seguir, veamos ahí cómo empieza el capítulo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. Desde ahí nos empieza diciendo que de Jehová es todo. De Jehová es la vida, de Jehová es todo lo que podamos ver en esta tierra, es de Jehová. Entonces, si Jehová es nuestro pastor, no nos hará falta nada porque Él es el dueño de todas las cosas. Eso nos da a entender la palabra del Señor. Pero dice ahí: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién será digno de poder estar delante de la presencia del Señor? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado a su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y ahora, para que nada nos haga falta, como dice el verso 23, tenemos que estar limpios de manos y puros de corazón. Porque este verso 24 cierra esta partecita diciendo: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quiénes? Los que sean limpios de manos y puros de corazón. Así que los limpios de manos y puros de corazón son los que son pastoreados por Jehová, y a ellos nada les hará falta, porque tendrán al pastor de pastores proviendo de todo lo que necesiten. Desde ahí entendemos esa primera parte del verso 1. En el verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Hace referencia a un lugar de tranquilidad y descanso, un lugar donde la oveja pueda ir y reposar y a la vez alimentarse, a la vez estar descansando. En nuestra vida cristiana nosotros encontramos momentos de refrigerio en la presencia del Señor. Encontramos momentos de una frescura espiritual cuando entramos en la presencia del Señor. Cuando nos llenamos de su Espíritu podemos sentir ese momento en el que descansa nuestra vida de la congoja humana.
Porque como humanos llevamos carga sobre nuestras espaldas. Llevamos que si el trabajo, que si la familia, que si las enfermedades, que si la pobreza, que si tantas cosas que pueden pasar dentro de este mundo. Pero cuando venimos a la presencia del Señor, nada de eso importa. Nada de lo que nosotros nos podamos sentir preocupados puede importar si estamos en lugares de delicados pastos con nuestro Señor Jesucristo. Y es que al venir a Cristo nosotros desechamos de nuestra vida las cargas que acongojan nuestra espalda, que nos llevan a sentir una incertidumbre en el mundo lleno de inmundicia, y entramos a una frescura espiritual con el Señor. En Hechos capítulo 3 verso 19, Pedro decía, luego de haber sido lleno del Espíritu Santo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El que no se arrepiente ni se convierte delante del Señor nunca va a sentir esa frescura espiritual de la que le estoy hablando. Por eso muchos se quedan quizás pensando: frescura espiritual, ¿de qué estará hablando el hermano? Pero los que se arrepienten y se convierten delante de la presencia del Señor se despojan de todas las cargas que hay sobre su vida, despojan sobre el Señor todas sus angustias, despojan sobre Él todas sus ansiedades, y entra el Espíritu Santo a regenerar esa vida, entra el Espíritu Santo a cerrar aquellas aberturas que el diablo hizo en el mundo. El Espíritu Santo empieza a tratar con aquel corazón maltratado y crea delante del Señor una persona gozosa para Él, una persona que siente alegría estar en la presencia del Señor y se regocija en todo momento. Ahí encontramos nosotros nuestro espacio de refrigerio para nuestra vida, el lugar de delicados pastos para descansar. En el verso 3 dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortar el alma significa dar vigor, dar vitalidad a algo que está moribundo. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. A nosotros el Señor nos encontró en un estado de perdición eterna. Y digo a nosotros en general porque nuestro destino era perder nuestra vida. Nuestro destino no era conseguir vida eterna. Usted podrá decir: ¿cómo es esto posible si yo nací en un hogar cristiano? Muchos de los que están aquí han nacido en hogares cristianos. ¿Por qué el destino iba a ser perdición? Y es que para los gentiles, para el pueblo que no era el pueblo escogido del Señor, no había salvación. La esperanza había para aquel pueblo que había sido escogido por Dios, que es el pueblo judío, el pueblo israelita. Ellos eran los que tenían la esperanza de salvación para su vida. Pero nosotros alcanzamos la misericordia que Dios extendió, porque dice la palabra del Señor que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que ahora creemos en Él tenemos la seguridad de poder entrar delante de la presencia del Señor y poder recibir salvación para nuestra vida. Nosotros no merecíamos esa salvación, pero Dios en su infinita misericordia, al morir en la cruz, no fue egoísta y dijo que solo iba a salvar al pueblo que Él había escogido, sino que salvó a todo el mundo, en el sentido de que Él abrió la puerta para que todo aquel que confiese su nombre y se arrepienta delante del Señor alcance vida eterna para su vida. Por eso nosotros encontramos vitalidad para nuestra vida moribunda al entrar en la presencia del Señor. Él nos llena de esperanza, nos llena de fe a través de su Espíritu Santo. Cuando su Espíritu Santo entra en nuestra vida, empezamos nosotros a sentir seguridad en la presencia del Señor. Empezamos a sentir ese confort del alma estando en la presencia del Señor. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Hemos recibido un espíritu que no viene a nosotros para traer tristeza, no viene a nosotros para traer humillación, para sentirnos menos que los demás. Hemos recibido un espíritu que nos da a nosotros la satisfacción de que somos llamados hijos de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que habita en nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros, que debe habitar en nosotros, da testimonio de que somos hijos de Dios.
Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, sentimos seguridad de que somos hijos de Dios. Yo siento que posiblemente en muchos de los pensamientos de ustedes haya duda. ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Si hay duda, empiece a buscar esa seguridad en la presencia del Señor, porque los que son hijos de Dios no dudan de que son hijos de Dios verdaderamente. Ellos se sienten seguros de que el día que Cristo venga serán arrebatados juntamente con los que descansan en la tumba. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y eso es lo que llena de esperanza nuestra vida. Eso es lo que da confort dentro de nuestra alma. Y la siguiente parte dice: y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. La senda por la que Dios nos quiere guiar es la buena vida agradable y perfecta que Dios quiere que nosotros vivamos en nuestro diario andar vivamos en este mundo. Esa senda de justicia es el camino que Dios quiere que nosotros sigamos en este mundo. Acordémonos que vivimos en un mundo lleno de perdición. Si usted voltea a ver a su izquierda, a su derecha, si voltea a ver hacia atrás, a donde sea que voltea a ver, hay perdición de todo tipo. Hay inmoralidades de todo tipo. Pero Dios quiere que nosotros nos mantengamos en un camino justo, agradable y perfecto. Recordemos que Dios es justicia, que Dios es la justicia. Si Dios no hubiera puesto para nosotros esa cualidad que le pertenece a Él, nosotros no entenderíamos qué es lo bueno y qué es lo malo. No sabríamos diferenciar entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Pero Él nos ha dado ese entendimiento de justicia para que entendamos cómo conducirnos durante nuestra vida en esta tierra. Y Él quiere que nos guiemos por ese camino que Él ya estableció, ese camino que Él ya puso de lo que es bueno delante de la presencia del Señor. Muchos de los que estamos aquí conocemos lo que es bueno delante de la presencia del Señor, pero no seguimos el camino de la justicia que Él quiere que sigamos. Hay de aquellos que ni siquiera conocen o no tienen ni una idea clara de qué es la justicia delante del Señor. Pero los que estamos en este lugar hemos entendido la agradable forma de vivir que Dios quiere que nosotros sigamos. Y esa parte del verso 3 termina: por amor de su nombre. Nos guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y en el nombre del Señor encierra todas las cualidades que pueden conformar la deidad de Dios. Y una de las cualidades más hermosas que conforma a Dios es su fidelidad. Una de las cualidades más hermosas, bueno, todas las cualidades del Señor son maravillosas, pero una de las cualidades que refleja Dios para con nosotros es su fidelidad, su misericordia, su amor para con nosotros, esa dádiva que siempre nos presenta día a día cuando despertamos. Entonces, por amor a esa fidelidad del Señor, Él quiere que nos guiemos por el camino correcto. Él quiere que nosotros vayamos siempre haciendo justicia. Y hacer justicia implica ser justos nosotros primero, para poder ser justos con nuestros hermanos. Y al ser justos con nuestros hermanos, estaremos siendo justos con Dios. Estaremos agradando a Dios. El verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estos valles que menciona este verso 4, valles de sombra, son aquellos lugares donde se encuentran los peligros ocultos. En la sombra no podemos ver nada. Si una oveja, les mencionaba, se pierde en el bosque, se pierde en el desierto, durante la noche, durante la oscuridad, bajo aquellas oscuridades de los árboles o bajo aquella oscuridad de la penumbra de la noche, la oveja no va a sentir donde haya algún animal que la pueda morder, una serpiente, no va a sentir, no va a ver. De por sí que es media ciega, no va a poder ver dónde está el peligro, no va a poder ver a dónde va a poner su pisada. Así somos nosotros en el mundo cuando no andamos a la luz del mundo en nuestra vida. Así nos vemos nosotros como cristianos cuando Dios no habita en nuestros corazones, como una oveja perdida en la oscuridad. ¿Se imagina cómo se ve eso? Es decir, en el mundo espiritual nosotros nos vemos como una oveja que pega en un árbol, que pega en otro árbol, que no haya para dónde salir, porque no tiene la luz de vida dentro de sí. Pero cuando encontramos la luz
en medio de las tinieblas es a nuestro Señor Jesús en nuestros corazones. Y Él nos cuida de los peligros que se puedan presentar dentro de esa oscuridad. Dentro de este mundo oscuro podemos ver nosotros claramente, pero el ver claramente significa tener confianza puesta en Dios. No ver dónde es que están los peligros, porque no los vamos a ver, pero sí ver quién es que nos puede sacar de los peligros. Eso es lo que nos da a entender la palabra de Dios. Dice, aún al caminar al borde de la muerte, no vamos a tener temor. En Juan capítulo 8, verso 51 dice, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí nos da a entender que también los cristianos que guardan la palabra del Señor en su vida no verán muerte. Pero no quiere decir que no van a pasar por donde está la muerte. Quiere decir que no la van a ver, posiblemente pasen a su lado, pero no van a ser conscientes de que la muerte está ahí. Porque ellos, las personas que guardan la palabra de Dios en su vida, no se concentran en los peligros de este mundo. No se concentran en las aflicciones ni en las tentaciones de este mundo. Se concentran en la gracia de Dios para su vida. Se concentran en la vida que Dios da para ellos. Y ellos van viendo simplemente el blanco que van siguiendo. Pueden caer 1000 a su diestra, 10.000 a su diestra, pero ellos se mantienen firmes siguiendo al blanco, que es Cristo. Entonces, como les digo ahí, nunca verán muerte. Pero es posible que pasen cerca de la muerte. Es posible que pasen por momentos de dificultad. Pero las personas que creen y que confían en Dios no se quedan ahí estancadas en esos momentos de dificultad. Cuando una tentación, cuando una prueba, cuando una angustia viene a nuestra vida, nosotros siempre actuamos de una misma manera. Y eso es algo muy normal que nos pase a todos como seres humanos. Y es que nos entra temor, nos entra angustia, nos entra aflicción, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo salir. Pensamos que quizá ese va a ser nuestro fin. Que quizá por alguna enfermedad que tengamos, que es simplemente una gripe de pollo, pero ya pensamos que eso nos va a matar. Ya pensamos que de ahí no vamos nosotros a poder seguir adelante, porque nos concentramos simplemente en el problema. Las personas que caen en la tentación es porque se concentran en la tentación. Una persona que está confiada, que está tomada de Dios, cuando viene una tentación a su vida, no la va a mover de donde está. Porque ella no está viendo la tentación específicamente, ella está tomada de Dios y confiando que eso va a pasar y que eso es una simple prueba que tiene que pasar por su vida. Entonces, al caminar por senderos de muerte, por caminos de aflicciones, nuestra mirada debe estar fija, puesta en Dios, en nuestro pastor, para que confiemos y tengamos seguridad y no tengamos temor. El futuro es algo que para nosotros es incierto. Así que también se puede presentar como una sombra. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar de aquí a una hora. Es posible que estemos en este lugar y al salir de aquí tengamos que ir a la relación de un hermano, Dios no quiera que sea así. O al salir de aquí tengamos la noticia que un hermano cayó en pecado, tengamos la noticia que una persona murió, porque no sabemos qué va a ser del futuro. No tenemos nosotros conciencia de qué va a pasar con nosotros el día de mañana. Así que podemos sentirnos agobiados por qué va a ser de nuestra vida el día de mañana. Pero Cristo dice en su palabra, en este verso que leíamos, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que al pensar en el futuro, nosotros no debemos tener angustia en nuestros corazones, sino dejar en las manos de Dios, que es el que conoce el futuro, que es el que conoce el día de mañana y el que conoce qué es lo que va a pasar después. Él es el que tiene esa seguridad. Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cristo dice ahí que Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros. Son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Muchas veces nosotros es que buscamos lo malo porque no seguimos el camino que Cristo nos pone. Pero Él ya conoce nuestro futuro y Él sabe qué es lo que va a hacer de nosotros.
También en la palabra del Señor se nos dice que Él nos conoce desde antes, incluso que nos formásemos en el vientre de nuestra madre. Él ya sabía. Él ya sabía que usted iba a ser una persona alta, una persona baja. Él ya sabía que usted iba a ser una persona fea, una persona hermosa. Él ya sabía cómo usted iba a ser. Y ya sabía qué era lo que iba a hacer de su vida después. Porque Él es el que conoce los tiempos y dentro de Él es que habita la perfección. Entonces, ¿qué hacemos nosotros preocupándonos por el día de mañana? ¿Qué hacemos nosotros teniendo temor al entrar en el valle de sombra? Es decir, al entrar en ese contexto que no sabemos qué es lo que va a ser de nuestra vida. No sabemos. Pero si confiamos en aquel que sí sabe, no tendremos de qué preocuparnos. Y como dice ahí la palabra del Señor, no temeré porque tú estás conmigo. Ahí está la seguridad de los cristianos. No temeré porque tú estás conmigo. No temeré si me llevas de este lugar a otro lugar porque tú vas a estar conmigo allá. No temeré si en algún momento pierdo mi trabajo porque tú vas a estar conmigo. No temeré si en algún momento pierdo mi familia porque tú estarás conmigo. No temeré. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Si estamos tomados de la mano del Señor, nada podrá poner temor en nuestra vida. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado es una herramienta que usaban los pastores para ejercer su trabajo de pastorado. Con esta, ellos reprendían a la oveja y también alejaban a los acechadores con la vara. Y con el callado recogían a aquella oveja que caía, o aquella oveja que se iba a un abismo, aquella oveja que se enredaba en algún espino. Con el callado la jalaban. Esto tiene una representación para nuestra vida cristiana también. La vara es la palabra de Dios que reprende cuando nosotros nos vamos saliendo del camino. Esa vara es la palabra de Dios que nos va demostrando por dónde es que tenemos que ir caminando. Y si nos vamos saliendo, nos pega para que nos volvamos a enderezar. Y a la vez, con la palabra de Dios podemos defendernos de aquellos que quieran atacar nuestra vida. Con la palabra de Dios tenemos defensa para nuestra fe, para nuestra convicción. Y algo muy interesante que pasaba con las ovejas es que las ovejas en algún momento se salen del redil, se salen del grupo, de la manada de ovejas, y empiezan a buscar otro camino. Empiezan a salir. Entonces va el pastor y le pega con la vara para volverla a poner donde tiene que ir. Si la oveja sigue corriendo y no se detiene, el pastor sigue detrás de ella, pegándole para que vuelva a entrar. Si la oveja sigue corriendo, el pastor le quiebra una pata. Con la vara le quiebra una pata para que ya no siga corriendo. Luego la venda y la lleva con sí. Al estar quebrada, la cuida, esperando a que se recupere. Ya después que está recuperada, otra vez la oveja está en el redil. ¿Cuántas veces hemos visto testimonios de personas que se van de la iglesia y Dios está ahí diciéndoles que tienen que volver? Y Dios está ahí llamándoles otra vez. Y a donde sea ellos van a pegar otra vez con que Dios los vuelve a traer. Pero ellos siguen en su soberbia, en su desobediencia, alejándose de Dios. Y es muy notorio cuando Dios da un golpe definitivo para que esa persona o venga a Dios o pierda su vida. Y ahí entra la misericordia de Dios únicamente. De Dios depende esa misericordia, si es que lo va a quebrar para que venga y esté con un pie quebrado pero que esté adentro, o del golpe ya deje de estar en esa vida soberbia que tiene. Entonces ahí podemos ver cómo Dios es nuestro pastor y Él lo que quiere es que nosotros tengamos lo mejor para nuestra vida. Si nosotros nos perdemos y empezamos a desobedecer a Dios cerradamente, Él va a dar un golpe a nuestra vida que nos haga comprender quién es el dueño de todas las cosas, que nos haga comprender quién es el que tiene el cuidado de todas las cosas, porque Él sabe que afuera hay depredadores que van a acabar con nuestra vida, pero que al estar bajo su regazo vamos a tener nosotros confianza en el Señor. El callado del Señor es aquel que ayuda a recoger aquella oveja que se pierde, aquella oveja que cae, aquella oveja que se enreda entre los espinos, entre las zarzas. Esto se puede representar como el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Aquel poder
que está cuidándonos mientras Jesús no está. Jesús dijo: yo me voy, pero tengo un consolador, el Espíritu Santo. Entonces Él nos ayuda a rescatarnos cuando posiblemente sintamos desánimo en nuestra vida, porque eso es algo muy normal, que sintamos desánimo como seres humanos, que sintamos ganas de quizá abandonarlo todo porque es demasiada carga para nosotros. Pero el Espíritu Santo viene y reconforta nuestro ser, recordándonos que la carga del Señor es liviana, que su yugo es liviano, que no pesa, que lo pesaba más antes los problemas que cargábamos en el mundo, que ahora tenemos vida y vida eterna con el Señor. Eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. El verso 5, y vamos un poco rápido: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El Señor prepara mesas de las cuales usted y yo podemos ser participantes. El aderezar mesas no significa que va a estar ahí echando aderezos a la mesa, no. Significa preparación de la mesa. Significa poner aquel mantel que va a cubrir la mesa, aquellos utensilios que se van a usar para comer, poner todo lo que se va a necesitar, los arreglos que se van a poner en la mesa, para que luego en el banquete podamos nosotros estar en un lugar bien preparado. Dios prepara esa mesa para que nosotros lleguemos al banquete y disfrutemos de lo que Él ha preparado para nosotros. Pero lo más hermoso es que lo hace en presencia de aquellos que alguna vez angustiaron nuestra vida. Lo hace en presencia de aquellos que posiblemente nos martirizaron en nuestra vida. Ellos van a ver cómo la dádiva de Dios a nosotros nos mantiene felices, cómo la dádiva de Dios a nosotros nos mantiene en pie. Porque cuando vienen esos angustiadores, que pueden ser cualquier persona, incluso quien esté sentado a su lado y no lo voltee a ver mal, puede ser cualquier persona que venga a angustiar su vida, asimismo como las personas inconversas de afuera pueden angustiar nuestra vida, pueden angustiar nuestra fe, con el propósito de hacernos caer. Pero Dios prepara estas mesas y le demuestra a aquellos angustiadores que nosotros, en vez de caer, en vez de desanimarnos, estamos felices disfrutando de las bendiciones que Dios provee para nuestra vida. Estamos felices disfrutando del banquete que Dios prepara para nosotros. Y eso sirve de fuego para aquellos que alguna vez quisieron vernos caídos, que alguna vez quisieron vernos derrotados. Pueden ver cómo Dios nos levanta después de que ellos quisieron hacernos caer. Y esa es la bendición que Dios hace en nuestra vida. Unge mi cabeza con aceite. Esta expresión significa cuidado y protección. El ungir la cabeza con aceite significa una manera de protección que Dios da. Esto lo hacían con las ovejas, los pastores lo hacían con las ovejas porque había muchos insectos, muchas moscas, específicamente una mosca azul, creo que se llama, que llegaba en la cabeza de la oveja y empezaba a poner ahí esos huevecillos, y eso se convertía luego en gusanos que empezaban a podrir la cabeza de la oveja, y eso lo llevaba a la muerte. Entonces los pastores ungían la cabeza de las ovejas con aceite para que aquellas moscas no pudieran empezar a poner esos huevos en la cabeza de las ovejas. También con el propósito de que si se enredaban con la cabeza, no les digo que eran, son un poco bobitas las ovejas, si se enredan su cabeza al tener aceite en ella, pueden salir fácilmente. Cuando hablamos sobre estos insectos que ponen esas crías, esos bebecillos en las cabezas de las ovejas, pasémoslo a nuestra vida cristiana ahora. Y es que son aquellos malos pensamientos que pueden llegar a nuestra mente. Son aquellas moscas, son aquellos mensajeros de Satanás que traen malas noticias, que traen chismes, que traen disensiones, que traen pleitos, ira, contienda, y los empiezan a poner en nuestra cabeza. Y eso empieza a nacer, empieza a crecer, hasta que se forma un gusano que empieza a acabar con nuestra vida. Y ese gusano se llama pecado. Ese gusano es el que nos lleva a la muerte espiritual y muchas veces a la muerte física también. Entonces, cuando Dios unge nuestra cabeza con el aceite espiritual, nos protege
que entren esas moscas a minar nuestra mente, y por ende de que no crezcan, de que no germinen esos gusanos dentro de nosotros, para que nos podamos cuidar de todos esos malos pensamientos. Y otra de las frases muy hermosas que aparece en este verso 5: mi copa está rebosando. Aleluya. El rebosar significa cuando usted empieza a llenar un vaso de agua y el vaso se llena, pero usted no deja de echarle agua. ¿Qué pasa con el vaso? Empieza a botar el agua, empieza a derramarla. Ese vaso está rebosando de agua, no está lleno, está rebosando. Y nosotros muchas veces estamos vacíos, no tenemos ni señas de que alguna vez hubo algo dentro de nosotros, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Mi copa está rebosando significa tener más que suficiente, tener más de lo que necesitamos. La copa rebosante representa nuestra vida más que llena de las bendiciones de Dios, iniciando desde su salvación para nuestras almas, la paz que Él nos da y el gozo que en Él tenemos. Cuando venimos delante de la presencia del Señor, Él saca de nuestra vida todas aquellas las malas acciones que nosotros teníamos, saca de nuestra vida los malos sentimientos, los malos pensamientos, y quita el odio y pone el amor, quita la ira y pone el gozo. Así es el Señor, así actúa con nosotros. Entonces, cuando mencionamos mi copa está rebosando, nuestra vida rebosa de todas esas bendiciones que Dios pone en nuestra vida. Muchos toman este verso para hablar sobre prosperidad. Pacti siempre que su copa va a estar rebosando de billetes. Nosotros no hablamos de billetes en esta hora, porque a nosotros no nos interesa eso. Lo que nos interesa es nuestra vida espiritual con Dios. Entonces, al mencionar nuestra copa está rebosando, hacemos referencia a que nuestra vida está desbordando todas esas cualidades que Dios ha puesto en nosotros. Que a través de su Espíritu Santo, que de hecho tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que crezca en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si nosotros tenemos eso en nuestra vida, vamos a estar rebosando de todas las bendiciones del Señor. Vamos a estar rebosando de todo lo que Dios quiera mandar para nosotros, porque Dios va a querer enviar para nosotros bendiciones. Usted como padre, si su hijo se porta mal, si su hijo no obedece en nada de lo que usted hace, usted estaría día a día llevándole regalos, llevándole cositas para que su hijo se sienta bien, que un churro, que una soda, que un PlayStation, llevándole todo lo que el hijo quiera. ¿Usted lo haría? No, porque aquí no hay padres alcahuetos, aquí no hay gente que haga eso. Pero un padre con un hijo que es bien portado, un padre con un hijo que es obediente, que a donde lo manden él va, como las ovejas, que lo que le pidan hacer él haga. Aquí me estoy pegando yo solo, no crea. Un padre con un hijo que es de ese porte, de ese estilo, él va a sentir gusto de estarle dando cosas, de estarle llevando, que si algún presente, que si algo para que su hijo pues se sienta recompensado por lo que está haciendo. Dios, en cambio, cuando nosotros simplemente nos portamos bien y no le damos tantos problemas al Señor, Él nos llena de bendiciones, para que entendamos que si nosotros vivimos conforme a su voluntad, vamos a tener la prosperidad en todas las cosas, dejando siempre de último la prosperidad material. Hablamos de prosperidades, de bendiciones espirituales para nuestra vida. En eso nosotros tenemos más de lo que podríamos desear e imaginar. Así que eso debe ser motivo de gozo en nuestra vida y de agradecimiento para el Señor. El verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia son garantías que Dios le da a sus fieles. Son aquellas garantías que Dios le da a sus hijos, a aquellos que están haciendo su voluntad. Él les provee de todos los bienes que puedan imaginarse. Y más bien, todas las cosas que pasan sobre ellos les van a ayudar para bien. Dice la palabra del Señor, que al que ama a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Esto es a los que son fieles con el Señor. Son las garantías que Dios demuestra para sus fieles.
Dice ahí: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta es una expresión que manifiesta confianza plena en que Dios estará con nosotros en todo momento, en que eso viene del Señor y esa misericordia de Dios nos acompañarán todos los días de nuestra vida. Habla, al mencionar todos los días de nuestra vida, de todo el tiempo que nosotros podamos vivir en esta tierra y asimismo toda la eternidad que pasaremos con el Señor. Habla sobre cómo Dios va a estar a nuestro cuidado y en ningún momento nos desamparará, porque entendemos que todos los días de nuestra vida vamos a poder ver los bienes y la misericordia del Señor. Y termina todo el capítulo 23 diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto es, con esa parte termina: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Luego de todo lo que les mencioné, debe haber un espíritu fervoroso en la vida de la persona que está viviendo en todo esto que ha mencionado. Un espíritu fervoroso de querer habitar en la presencia del Señor. Cuando ahí menciona en la casa de Jehová moraré por largos días, no se refiere específicamente al templo, a esta construcción que tenemos aquí. No se refiere que David quería estar en el templo todos los días. Quería, porque dice que mejor es un día en los atrios incluso de Jehová que habitar en moradas de maldad. David demostraba el deseo que él tenía de habitar en la casa de Dios, pero esto para nuestra vida cristiana hoy en día significa el deseo que queremos tener de habitar en la presencia del Señor en todo momento. Dice ahí: todos los días de mi vida, habitar en la casa de Jehová todo por el resto de mi vida. Entonces entendemos ahí ese deseo de querer estar en la presencia del Señor, pero no hasta ahí, sino que el deseo de querer servirle a Él todos los días de nuestra vida. El deseo de querer entregar nuestra vitalidad, nuestra fuerza, nuestro vigor, todo lo que nosotros tengamos, nuestro tiempo, al servicio del Señor. Cuando nosotros tenemos ese deseo dentro de nosotros, es porque ya hemos comprobado la grandeza de Dios en nuestra vida. Y muchas veces no las hemos comprobado porque no llegamos ni incluso a decir: Jehová es mi pastor. No podemos nosotros ni mencionar la primera frase del capítulo 23, mucho menos vamos a tener el deseo fervoroso de estar en la presencia del Señor. Por eso muchas veces vemos la apatía que hay dentro de la congregación, en vez de acercarse más al Señor, alejarse. Y hay un grupo pequeño de personas que son los que genuinamente vienen a la casa de Dios, no por obligación, no porque son líderes, no porque son lideresas, sino porque tienen el deseo de servirle a Dios. No porque va a venir el pastor, no porque el pastor no está, no porque va a predicar el fulano, no porque va a predicar mengano, sino porque quieren venir a escuchar palabra de Dios, porque quieren venir a regocijar su vida en el Señor. Entonces esto nos lleva a decir que es importante entender que todas las bendiciones que hemos mencionado y las protecciones de las que hemos hablado las reciben únicamente aquellos que son hijos de Dios y entienden que Jehová es su pastor. Eso es lo que abre la puerta a que podamos disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Lo que abre la puerta a que podamos llegar a lugares de descanso, a lugares donde podamos comer una comida que alimente nuestra vida, a lugares donde podamos sentirnos seguros a pesar de que estemos en medio de tantas inseguridades. Aquel momento en el que podamos sentir nuestra copa rebosante de bendiciones, solamente si somos hijos de Dios y permitimos que el Señor sea nuestro pastor. Los que no saben quién es su pastor no han conocido verdaderamente a Dios, el pastor de los pastores, y por lo tanto andan perdidos sin saber sin saber a dónde ir y sin encontrar consuelo para su vida. Este mundo, asimismo como está lleno de ovejas, también está lleno de cabros. Pero no me voy a meter mucho ahí. El cabro es un animal totalmente diferente a la oveja. Él no tiene dominio sobre sí. Él le gusta saltar, correr de aquí para allá, andar corriendo, moverse de iglesia en iglesia. Pero las ovejas son aquellas que ya les mencioné cómo era el carácter de las ovejas, sumisas, mansas, y se mueven a donde las lleven. Pero el mundo está lleno de
en una representación de los animalitos de ovejas y cabros. Hay ovejas que andan perdidas. Hay ovejas que no han encontrado aquel lugar donde Dios quiere tenerlos. Hay ovejas que todavía no han podido encontrar la luz en medio de la oscuridad donde se encuentran. Y esas todavía no comprenden qué es lo que Dios quiere para ellas. Y muchas de estas ovejas que todavía no han encontrado a Dios, no piense usted que me refiero a que todavía no han oído de quién es Dios, a que todavía no han visto un lugar donde de verdad puedan congregarse, hablando ahora ya de cristianos. No son personas a las que todavía no les han llevado el Evangelio. Estoy hablando de personas que están en la iglesia, pero que cierran su corazón a conocer a Dios. Al hablar de ovejas perdidas, me refiero a aquellos cristianos que ya posiblemente están dentro de una iglesia, pero que cierran su vida a que Dios entre dentro de ellos. A cristianos que dicen ser cristianos, pero cuando Dios les manda que hagan de una forma, ellos van y hacen de otra forma, porque no aceptan todavía que Dios los pastoree. Entonces, estos no saben a dónde ir en medio de las dificultades. Estos no saben a quién acudir en medio de las pruebas, porque según ellos no tienen pastor. Cuando Dios día a día está hablando a través de su palabra, demostrándole qué es lo que Él quiere hacer con su vida. Entonces, aquí en este lugar es posible y es lo más seguro que haya de los dos tipos de ovejas. Aquellos que saben quién es su pastor. La palabra del Señor nos dice que las ovejas conocen la voz de su pastor, y cuando Él las llama por nombre, ellas van detrás de Él, porque ya saben quién es el que está hablando. Pero aquellas que todavía rehúsan a conocer la voz del que los está hablando, también se encuentran en medio de nosotros y no pueden ver todas las grandezas que Dios tiene preparadas para ellos, porque no abren su corazón todavía a ser pastoreados por el Señor. Se creen autosuficientes, creen que ellos pueden ser autónomos en todo sentido, y a eso también es que Dios puede llamar con una vara, que puede traerlo de una u de otra forma, para que puedan comprender que sin Él no podemos hacer nada, que sin Dios como nuestro pastor nosotros estamos perdidos y no tenemos salvación. Pero gracias damos al Señor que Él siempre está pendiente de nosotros y que nos cuida en todo momento. Ahora, esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿acaso Dios no nos está llamando a venir a Él? En la palabra del Señor encontramos el deseo que Dios tiene de que las personas lo reconozcan a Él como su Señor y Salvador, porque de Él pueden recibir la vida para poder vivir eternamente con Él. Entonces, en Lucas capítulo 11, verso 28, Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Podemos encontrar ahí como Jesús dice: venid a mí los que están trabajados y cargados. Él está dispuesto a poder recibir a aquellos que vengan a buscarle. La palabra del Señor dice: buscadme y me hallaréis, llamadme y os atenderé. Si una persona ora con todo su corazón, Dios va a responder. Pero el problema es que nosotros no buscamos. El problema es que nosotros no tocamos a la puerta. El problema es que nosotros no oramos fervientemente con todo nuestro corazón. Y nos preguntamos por qué Dios no nos responde. ¿Por qué no nos sentimos cuidados, apacentados por nuestro pastor Jehová? Porque nosotros no hemos todavía cruzado ese límite que nos impone nuestro orgullo, que nos impone nuestra soberbia de ir y buscar al Señor para nuestra vida. Dios está ahí esperándonos. De usted y yo depende movernos. Es como una persona que está sedienta, tan sedienta, y alguien le está ofreciendo un vaso de agua, pero la persona no lo toma porque quiere seguir estando sedienta y se está muriendo de sequía, y alguien está enfrente de él dándole un vaso de agua y solamente necesita tomarlo o abrir su boca para recibirlo, pero no lo abre. Es como aquella persona que, a manera de chiste, una persona iba nadando en un pequeño bote dentro del mar, de la profundidad del mar. No me pregunte cómo andaba ahí, simplemente escuche la anécdota.
Esta persona andaba dentro de un pequeño bote en la profundidad del mar. En un momento de tempestad el bote se rompió y esta persona quedó simplemente ella flotando, tratando de sobrevivir, y empezó a clamarle a Dios. Y era de estas personas que creían que Dios iba a mandar a sus ángeles directamente y lo iba a sacar, o sea que él iba a poder ver los ángeles de Dios yendo a traerlo. Entonces él decía, yo sé que si oro a Dios él me va a mandar salvación, pero él pensaba en su vida que Dios mismo iba a bajar con su mano y lo iba a poner en tierra firme. En el lapso de unos 5 minutos pasó un buque de esos enormes y le tiraban en la llanta para que él se subiera y pudiera salvarse, pudiera subir al buque, pues. Pero él dijo, no, yo estoy esperando que Dios venga a salvarme. Entonces la gente, al ver porque se quería morir, se fue. Al rato pasó otro barco pequeño y también le lanzaban cosas para que subiera. Y él dice, no, yo estoy esperando que Dios venga a salvarme. Y en tanto estar esperando murió. Y cuando le pregunta al Señor una vez que ya murió, ¿por qué no me fuiste a salvar? Te mandé te mandé muchos barcos para que pudieras subirte a uno de ellos y que sobrevivieras ahí. Ibas a estar cómodo, ibas a estar seguro y te iban a llevar a tierra firme, pero no quisiste subirte. Porque hay muchos que nos cerramos y decimos, estoy esperando que Dios me hable, y Dios te está hablando desde ya ratos. Estoy esperando que Dios me salve y Dios te está llamando ya ratos. Hay muchas personas que están esperando encontrar la iglesia perfecta. Y lo que no entienden es que no existe una congregación, un grupo de personas perfectos. Lo que existe son personas que van buscando perfeccionarse en la presencia del Señor. Entonces, ese tipo de cristianos no va a ver la gloria de Dios manifestada en su vida, no va a ver las bendiciones de Dios manifestadas en su vida, porque no están haciendo como Dios quiere que hagan. Y Dios día a día les está martillando cómo deben conducirse, pero ellos no hacen caso al llamado del Señor. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Podemos ver cómo Dios está tocando la puerta. Dios nos está llamando a nuestro corazón, pero solamente aquellos que verdaderamente predispongan en su vida oír el llamado del Señor y abrir su puerta, van a recibir todas las bendiciones de Dios dentro de ellos. Van a tener a Dios mismo morando en sus corazones, comiendo con ellos, es decir, manteniendo una relación tan estrecha con cada uno de nosotros. Pero solo aquellos que estén dispuestos a abrir las puertas de sus corazones para que Dios entre y haga esa obra especial. ¿Cuánto le damos gracias a Dios en esta tarde por su palabra? Agradecemos porque Él día a día siempre nos muestra esa palabra que viene a darnos vida, que viene a alumbrar el camino por el que tenemos que ir caminando. Y en esta tarde quiero dejar a nuestro pastor para que él ore por cada uno de nosotros, y póngase de pie para que empecemos a orar y póngale al Señor lo que Él le ponga dentro de su corazón pedirle en esta hora. Gloria al Señor.